Atlético Boca Juniors perdió 2-1 con el Bayern Múnich por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Tengo tantas sensaciones encontradas que no sé ni siquiera por dónde arrancar en este análisis, sinceramente. Vamos a hablar de lo que fue el partido, de cómo se plantó Boca, del resultado final, de qué tan muerto queda Boca en el grupo luego de la derrota de hoy y qué tendrá que esperar en la tercera fecha, ¿no? Porque sinceramente este Mundial de Clubes es un mundial en el cual, por lo menos yo de lo personal, fui imaginándome sucesos que hace 2 semanas no me lo podía imaginar ni por casualidad, a medida que fueron pasando los días. Más que nada después de lo que fue el debut en el Benfica, porque si nos ponemos sinceros, creo que si decíamos hace unos meses perder por la mínima con el Bayern, o mejor dicho, que estaríamos lamentándonos fuertemente por perder 2-1 con el Bayern, capaz es una locura. Y hoy verdaderamente es así. No me conformo con la derrota bajo ninguna circunstancia, pero sí creo que hoy duele un poquito más inclusive lo que fue aquel empate con el Benfica, que también dije algo similar. Creo que en la previa el empate con el Benfica se firmaba. Esa victoria hoy te hubiese dejado muy vivo después de perder por un gol con el Bayern, o empatar hoy, la verdad. Empatar hoy. Creo que Boca la tiene complicada para clasificar, pero a diferencia de lo que cree la mayoría, yo no creo que Boca esté tan muerto como todos piensan en este grupo. A ver, la tiene complicada, obviamente. Hoy es candidato a quedar eliminado, es una realidad. Tiene 6 puntos el Bayern Múnich, 4 puntos el Benfica, 1 punto nosotros y 0 el Auckland City. Si vamos a la lógica, Boca al Auckland City le va a ganar. Después analicemos cuántos goles le va a meter, pero si vamos a la lógica, ese partido Boca lo ganaría. Y habría que ver qué pasa entre el Bayern y el Benfica. Algunos dicen que se arreglan el empate, Boca queda afuera, ellos dos clasifican. El tema es pensar si van o no a arreglar el empate. Sin ir más lejos, si el Bayern le gana 1-0 al Benfica y Boca le gana 6-0 al Auckland City, Boca clasifica. Entiendo que hoy parece muy difícil verlo de esa manera, pero también es verdad que antes del Mundial de Clubes, empatar con el Benfica y perder por la mínima con el Bayern era negocio, sabiendo que la última fecha jugaba con el equipo más accesible del grupo. Hoy también se vio un Benfica 6, Auckland 0, que nos puede complicar mucho. Lamentablemente, hasta el primer tiempo iba 0-0 y antes de que finalice le cobran un penal bastante polémico que abrió el partido y después, bueno, vino la lluvia de goles, pero nada, una lástima la verdad. Una lástima, no me quiero del tema, pero a lo que voy es que yo no creo que Boca esté tan muerto en el grupo. No creo que ya estamos afuera. Para mí hay que jugar la última fecha. Boca debe hacer lo suyo con el Auckland. Boca al Auckland City le tiene que ganar 6-0. Le tiene que ganar 7-0. Y después se pase lo que tenga que pasar. Si empatan 0-0 quedamos afuera y bueno, quedaremos afuera. Si gana el Bayern sin que el Benfica meta goles, pasaremos. Hay un tema ahí, porque si Boca gana 6-0 y el Benfica pierde 3-2, pasa el Benfica. Si Boca gana 7-0, con cualquier victoria del Bayern ya clasifica. Entonces, Boca tiene que hacer lo suyo y luego esperar que el Bayern nos dé una mano. Si se da, se da, y si no, no. Pero más que eso, Boca no va a poder hacer. Después analizamos lo que son las chances perdidas. Boca pudo haberle ganado al Benfica, es una realidad. De hecho, estuvo muy cerca. Y hoy, siendo completamente objetivo y analizamos el desarrollo del partido, creo que hoy merecimos perder hasta por más goles del resultado final. Es una realidad, vamos a ser honestos. Por lo menos yo en cancha noté que el Bayern estuvo siendo superior a Boca durante gran parte del encuentro. Inclusive después de hacer el 2-1 casi que plancharon el partido como quisieron. Pero también es cierto que en estos partidos se definen por detalles. Y Boca tuvo el detalle de Merentiel, que se inventó un golazo porque el gol que hizo Merentiel es extraordinario. La verdad que lo que hizo Merentiel hoy es fabuloso. Y bueno, cuando te pones 1-1 a falta de 20 minutos, no hay análisis que resista. Es aguantarlo como sea y empatar, mereciendo perder, pero empatar. Y creo que el punto hoy a Boca le venía muy bien porque después ganabas con Auckland y estabas. Y lamentablemente a Boca le terminó faltando ese poquitito en los dos partidos. Le faltó muy poquito para ganar al Benfica y le faltó muy poquito para empatar al Bayern. Y este Mundial de Clubes no perdona. El Bayern, la verdad que lo que vi en cancha hoy es que sinceramente algunos jugadores parecen robots, parecen máquinas. Y Boca con sus armas se plantó, arrancó perdiendo, que era un panorama bastante difícil de darlo vuelta, pero bueno, aún así lo empatamos y no se dio. Y bueno, con esta derrota del Bayern, si hay algo para rescatar de esta derrota del Bayern, es que fue por la mínima. No sabemos cómo va a salir la última fecha, pero si Boca termina clasificándose a octavo de final, será por diferencia de gol. Y si hoy se comió una paliza en el marcador, ahí sí que era remontable. Al perder por un solo gol, le da la ventaja de que si le gana bien al Auckland City, podría meterse. Ya depende del Bayern. Si le soy sincero, yo creo que el Bayern le va a ganar al Benfica, si le soy sincero. Yo confío en ese resultado.
Habría que ver por cuánto goles le dan a Boca al Auckland. Pero bueno, hablemos un poco de lo que fue el partido de hoy. A ver, ya de por sí, a priori, en la previa, por más que obviamente uno como hincha de Boca se ilusiona con que podemos ganar o podemos empatar, la lógica era que el Bayern era favorito. El Bayern tiene claramente mejor equipo que nosotros. Y bueno, cuando arrancó el partido, había que ver qué pasaba. Yo creo que a Boca, entre tantas cosas, le jugó una mala pasada haber jugado un partido tan definitorio y tan difícil como fue el debut en el Benfica. Siento que Boca termina llegando exigido físicamente a este partido. Ya dejó la vida con el Benfica y a los días le tocó jugar con el Bayern. Son 2 partidos consecutivos con equipos europeos que Boca estuvo a la altura de los dos para mí, pero es verdad que ya, si analizamos los últimos 20 minutos de ambos partidos, desde lo físico Boca no pudo cómo contrarrestar lo bien que llegaron ellos y lo mal que llegamos nosotros. Fíjense que hasta inclusive después del 2-1 del Bayern ni atacamos. Ya Boca estaba completamente resignado y el Bayern estuvo más cerca de convertir un gol más que Boca de empatarlo. Esto se dio al desgaste que se hizo durante el partido. También se dio, a ver, diría los malos cambios de Russo porque sinceramente yo creo que no estaba para entrar Jiménez hoy. No estaban para entrar Ceballos hoy. Después del mal ingreso de ambos con el Benfica, para mí hoy no tendría que haber entrado. Pero también es cierto que en el banco de suplente Boca tampoco tiene mucho. Boca llega a Mundial de Clubes con un plantel no tan positivo y por eso creo yo que es sorprendente lo bien que se ha plantado Boca en los 2 partidos. Porque sinceramente fue un semestre bastante malo jugarle esta mañana al Benfica y jugarle esta mañana al Bayern. Creo que es para valorar. Después obviamente el resultado lamentablemente hoy no acompañó. Pero sería muy injusto de mi parte que si la de Olís se pega en el palo y sale, decir que el partido fue extraordinario, que Boca se plantó y que Boca termina sumando un punto de oro y que los jugadores son unos ídolos y como entró decir que son unos fracasados que se cagaron. Creo que el fútbol no hay que analizarlo de esta manera. Yo personalmente como hincha de Boca, desde la cancha, yo sentí que dejaron la vida, sentí que no podían hacer más de lo que hicieron. La realidad es que el rival es mucho más que nosotros de lo futbolístico. Y bueno, lamentablemente, por más que la ilusión era mucha y por más que el gol de Merentiel verdaderamente fue una locura en el momento, porque cuando empata el partido Merentiel es cuando uno cree que vamos a empatar el partido. Porque hasta el gol de Merentiel era estar en la cancha, alentar, pero saber que ya estaba. Era difícil que Boca pueda hacer un gol. Y Merentiel mete ese golazo y estás tan cerca y te ilusionás. Pero la verdad es que viendo lo que fue el partido, voy a tratar de analizarlo de la mejor manera. En el primer tiempo yo sentí que el Bayern fue muy superior a Boca, en todo aspecto. Por empezar, de lo futbolístico, el Bayern jugó a su manera durante los 45 minutos, moviendo la pelota de un lado al otro, con un Kimmich como eje, un jugador como Kimmich, que bueno, lamentablemente el Bayern ha cometido el error durante mucho tiempo, y mismo la selección alemana, de poner a Kimmich de lateral derecho, algo que yo siempre me quejaba, ¿no? Porque Kimmich es de los mejores pasadores y de los mejores mediocampistas del mundo. Y bueno, se avivaron, se dieron cuenta que Laimer tiene que jugar de 4 y Kimmich de mediocampista, y bueno, cuando Kimmich juega en esa posición, es muy difícil contrarrestarlo, porque es un jugador diseñado para hacer todo bien. Hoy por lo menos lo pude ver en cancha y verdaderamente de la mano de Kimmich el Bayern puede jugar de una manera que es muy difícil de sobrellevar. Pero bueno, con el eje de Kimmich jugando para todos lados, de un lado hacia el otro, atacando más que nada por el sector derecho, hablo de ataque de Bayern, no se dirá el sector izquierdo de Boca. Llegaron las primeras jugadas claras en el primer tiempo. Llega el gol olímpico, que es claramente falta en ataque, así que está bien anulado. Luego el gol de Harry Kane, luego de algunas asociaciones que fue buscando el Bayern, que Boca estaba plantado para defenderse bien. Boca sabía que el Bayern iba a tratar de llevarlo a su juego, pero por momentos no tenía cómo tapar los espacios. Hubo momentos en el primer tiempo que verdaderamente Boca le estaba costando horrores plantarse, le estaba costando horrores defenderse. Si se fijan en el primer gol, Harry Kane no controla tan bien, no porque sea un mal jugador, sino porque no era fácil el control. Es un despeje que controla y se le va un poco larga y aún así llega. Creo que ningún defensor haya llegado para por lo menos puntearla o llegar. Obviamente si Kane llegaba iba a hacer gol, llegó y fue gol. El Bayern se pone en ventaja 1-0 y cuando el Bayern se pone 1-0, la verdad es que la lógica era que el resultado siga sumando, si vemos lo que era el partido, ¿no? Había que ver cuánto tardaba el Bayern en destrabar el encuentro. Tardó 20 minutos. Después tiene otra jugada clara, la ataja Marchesín. Boca se animó a atacar un poquito más, con un Velasco más atrevido que en otros momentos, con un Palacios que para mí de vuelta hoy no brilló del todo. Palacios termina siendo un jugador que por momentos intrascendente y una posición en la cual Boca necesita más participación, con un Zenón
más determinante que en otros momentos, pateando más al arco, con el tiro libre, con el pase que metió al medio, con el disparo que termina atajando a Neuer con una mano. Y Boca en el primer tiempo, si bien el análisis termina siendo positivo para el Bayern, porque se fue ganando, porque mereció irse por más goles y porque atacó mucho más que nosotros, Boca había encontrado una manera de atacar. No estaba encontrando la mejor manera de defenderse, pero Boca lo había lastimado al Bayern. Con poquito, porque no se había plantado en 3/4 de cancha a presionar todavía. Con poquito lo quiso lastimar y tuvo jugadas claras. En el segundo tiempo, creo que ahí fue cuando Boca se animó un poquito más. Para colmo el Bayern, quiero buscarlo, pero a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando más o menos Boca se estaba acomodando, metió a Pavlovic y a Musiala. La verdad que una cosa increíble. Ahí es cuando Russo mete a Braida por Kevin Zenón. Imagino yo que para tener más presencia en lo defensivo, pero también con la función de ir al ataque, porque Braida cumple con las dos funciones. Y ahí es cuando llega el golazo de Merentiel. Un gol que sinceramente Boca, si hay un momento en el partido en el cual tenía que empatarlo, era ahí, porque fue el momento donde más se lanzó el ataque. Previo al gol de Merentiel hubo una jugada de Advíncula que se la por arriba del travesaño, pero fue un momento de 15 minutos en el cual se veía a Boca atacar, se veía a Boca tener más jugadores que ellos en la mitad de la cancha, se veía un Boca que podía llegar a lastimar al Bayern Múnich. Después la genialidad que hace Miguel Merentiel estuvo mérito de él. Cómo marca el pase, cómo va en la posición, cómo hace el amague y cómo define. La verdad que es un golazo extraordinario el gol que mete Merentiel, que después cuando haga el análisis uno por uno voy a hablar un poco más de él, pero verdaderamente Merentiel vuelve a aparecer en estos partidos con un gol extraordinario. Y después el gol de Merentiel era muy difícil saber sobrellevar. Primero las emociones, porque empatás al Bayern Múnich y estás a 20 minutos de meter un empate importantísimo y estar básicamente a un partido de clasificar a octavos, porque con el empate de hoy estábamos con un pie en octavo de final en la realidad. Después, lo que conté al principio, para mí Boca llega físicamente fundido al partido de hoy. Y en el minuto 70 se arrancó a notar demasiado. La mayoría de los cambios de Russo no creo que hayan sido porque él creía que era lo mejor futbolísticamente para Boca. Creo que fueron más desde el lado físico. Ayrton Costa termina el partido sin poder moverse. Hoy lo vi en cancha que subió a presionar un poco y casi que no podía correr más a Ayrton Costa. Que le valoro igual los huevos que puso en los dos partidos, de los mejores jugadores de Boca en los dos partidos, tanto con el Benfica como hoy. Un animal Ayrton. Pero me refiero a que la consigna ahí para mí era defenderse. Defenderse, hacer tiempo, aprovechar los momentos. La lesión de Musiala que termina saliendo. Luego, por Müller. Bueno, eso es una locura también. Entra Musiala del banco de suplente por Nabri. Se lesiona Musiala, entra Müller. Y Boca mete a Alarcón, Jiménez, Sarachi y Ceballos. A ver, si vamos a lo que fueron esos cambios. El cambio de Alarcón por Belmonte es un jugador posición por posición. Pero el cambio de Jiménez por Palacios a mí no me terminó de convencer. Porque siento que Jiménez termina ingresando no de la mejor manera. Al igual que ingresó contra Benfica. Tanto Jiménez como Ceballos habían ingresado mal con el Benfica. Y hoy vuelven a entrar los dos, porque entra Sarachi por Merentiel. Merentiel que cuando entra Jiménez arranca a jugar de extremo, justamente en la posición de Palacios. Pero bueno, termina saliendo porque no da más de lo físico. Sale al minuto 80 Merentiel. Y después, bueno, Ceballos entra por Velasco, que hoy por fin Velasco por lo menos estuvo mucho más atrevido, mucho más participativo en el juego. Y Ceballos que casi que ni participó en el juego. Y creo que Boca con esos cambios, con Ceballos en cancha, con Sarachi que termina jugando de una manera muy ofensiva, con Jiménez, resignó todo tipo de ataque, es la realidad. Y no digo que esté mal, porque al minuto 80 vas empatando 1-1, tenés que defenderte. Pero si vas a resignar el ataque como lo resignó Boca hoy, mete un defensor más. A ver, no hay una manera para defenderse con el Bayern Múnich. Si te metes atrás van a tocar la pelota de un lado hacia el otro sin desesperarse hasta encontrar el hueco. Pero si buscas un poco también te pueden agarrar igual. Entonces, si va a jugar Boca con un ataque en el cual no demostró con el Benfica y no iba a ser mucho hoy, es una realidad, creo que la mejor manera de defenderse un poco más. Y bueno, a los 4 minutos, al minuto 84, llega el gol de Olise. Una jugada en la cual en ningún momento la pudimos rechazar, lamentablemente. En todo el segundo tiempo y en parte del primero, el Bayern tuvo muchas jugadas claras. ¿Qué atajó Marchesín? ¿Qué quedaron en offside? ¿Qué se le iba por poco? ¿Qué querían hacer el gol perfecto? Pero no entraba, los minutos pasaban y Boca estaba a 5 minutos de empatar el partido. Después, bueno, había que ver cuánto tiempo adicionaba, ¿no? Que adicionó 8 finalmente. Pero desde el gol de Olise, que fue el minuto 84, hasta que terminó el partido, que fueron 6 minutos del reglamentario más 8 que agregó el árbitro. Estamos hablando de 14 minutos. Son casi 15 minutos en los cuales Boca no pateó al arco, Boca no pasó al ataque. Estaba mucho más cerca al Bayern de meter el 3-0 que Boca de empatarlo. Por un tema de que el partido de Boca ofensivo terminó cuando lo empató Merentiel. Boca fue a buscar el gol, lo consiguió y no pudo aguantar el resultado. Y cuando se pone en ventaja al Bayern de vuelta, ofensivamente hablando, no había mucho para dar, no había mucho para aportar y bueno,
termina el partido 2-1 con la sensación de que el Bayern podría haber metido algún gol más. A ver, si vamos a la lógica y si vamos a lo que es lo futbolístico, sinceramente Boca hizo un partido que no hay mucho que reprochar, porque se plantó con el Bayern, aprovechó la jugada clara para empatar el partido, termina perdiendo por la mínima, pero la verdad que en la previa del Mundial de Clubes, después de un mal semestre de Boca, era impensado empatar con el Benfica y perder por un gol por el Bayern Múnich y llegar con chance de clasificar a la última fecha. Viendo el Mundial de Clubes, la cantidad de equipos sudamericanos que se estaban planando con los europeos, viendo que los europeos quizá se lo están tomando en serio, pero no están acostumbrados a jugar con los sudamericanos, viendo el partido que hizo Boca con el Benfica y el partido que hizo hoy con el Bayern, era inevitable no creer que se podría haber hecho un poco más. Desde lo futbolístico, el empate con el Benfica está bien y la derrota con el Bayern está bien, viendo lo que fue el desarrollo de ambos partidos. Desde los defectos que tuvo Boca, podría haber ganado el Benfica tranquilamente, porque iba ganando 2-1 y se lo empata con un gol de pelota parada faltando 5 minutos. Y podría haber empatado con el Bayern, porque iba empatando 1-1 y se lo empata faltando también poquitos minutos. Pero también es verdad que es muy difícil aguantar el ritmo más que nada. El ritmo, esa es la mayor diferencia. Minuto 90, quedan 8 minutos, Boca estaba fundido. Y el Bayern seguía jugando como si iban 5 minutos de partido. Son robots, Kimmich es un robot directamente. Es muy difícil también contrarrestar eso. Boca lo hizo a su manera. Pero bueno, también es cierto que Boca es el único equipo sudamericano que ha jugado 2 partidos seguidos con los europeos. Creo que el desgaste físico que hizo Boca en estos 2 partidos no lo ha hecho otro equipo de Sudamérica, porque a ninguno le ha tocado 2 equipos europeos seguidos. Inclusive creo que somos los únicos que tenemos 2 europeos en el mismo grupo. No, el Botafogo también, pero aún no jugó contra el Atlético, por ejemplo. Pero bueno, nada. Creo que Boca estuvo a la altura, sinceramente, en los 2 partidos. Algunos dirán que no, otros dirán que sí. Yo voy a dar mi análisis. Yo analizo todos los partidos de Boca. Y este año lo he visto a Boca jugar en la Bombonera con Barraca Central, ganar por un gol y jugar mal. Lo he visto no patear al arco a Lanús en un mano a mano. Lo he visto perder la mayoría de los partidos importantes. Y lo que más me dolía a mí en las derrotas de Boca de este año, como la de Racing o la de River, era que no estaban a la altura. Que parecía que no les cambiaba mucho ganar o no ganar. Y esto hoy cambió. En estos 2 partidos, Boca dejó la vida desde lo futbolístico, dejó la vida desde la actitud. Yo creo que estuvieron a la altura los jugadores en los 2 encuentros. Con algunos jugadores que no son tan técnicos, otros jugadores capaz no son tan vistosos, pero creo que cada uno aportó lo mejor. Boca ha encontrado en lo futbolístico soluciones o mejores versiones de la que venía mostrando. Creo que se terminó de consolidar a Ayrton Costa como defensor central de Boca. Lautaro Blanco es un jugador extraordinario. Lautaro Blanco es el 3 de Boca, creo que no hay mucho debate y hoy volvió a demostrarlo. Encontró un capitán que sinceramente en este último tiempo, si algo le estaba faltando a Boca era un capitán. Fíjense que los capitanes designados da la sensación de que en estos partidos casi nunca están para jugar. Y hoy el capitán de Boca es Merentiel. Y Merentiel es un jugador que dentro de la cancha te representa y fuera de la cancha también. Entonces termina encontrando un capitán. Encontró un jugador que estaba jugando en una posición que no era. Para mí hoy Battaglia volvió a jugar un partido increíble. Creo que Battaglia es un jugador recontra de jerarquía. Recontra de jerarquía, y voy a explicar por qué. Por la tranquilidad en la que jugó los 2 partidos. En ambos partidos, tanto con el Benfica como con el Bayern, en ningún momento le tembló el pulso cuando tenía la pelota a la mitad de la cancha, de espalda al arco, con 2 tipos presionándolo. Y no perdió ninguna pelota, estuvo claro en salida. Encontró un jugador importante en esa posición como Battaglia. Creo que este Mundial de Clubes para Boca en estos 2 partidos lo termina fortaleciendo más que arruinando. Porque si Boca perdía por goleada con el Benfica, perdía por goleada hoy, era mucho peor. Para mí, algunos dirán, perder es perder. Para mí las formas importan. Obviamente, el dolor de la derrota va a estar, si Boca pierde, voy a estar triste, si Boca gana, voy a estar feliz. Pero si vamos a perder, que sea así, es lo que yo creo, ¿no? No es lo mismo perder con la sensación de que a los jugadores le chupan un huevo el club y que no dejan todo por la camiseta, que perder sabiendo que dimos todo y no alcanzó. Después, bueno, si se da el milagro y clasificamos a octavos, seremos muy felices. Y si quedamos afuera en fase de grupos, que sea ganándole al Auckland y que sea al comienzo algo importante. Que Boca sepa que como jugador mundial de clubes tiene que jugar los partidos del fútbol argentino. Obviamente no va a ser la misma motivación, pero creo que Boca está en este momento, en un momento del semestre en el cual nunca estuvo. Boca en este 2025 nunca estuvo a la altura en los partidos importantes como sí lo estuvo en estos 2 partidos. Y en todo el año no ha jugado con un equipo mejor que estos 2 que enfrentó. Entonces, evidentemente, una mejora hubo, con muy poco, porque Russo casi que ni pudo preparar el equipo. Hoy lo dijo en conferencia. Son campeonatos para llegar más preparados. Tuvo 15 días de trabajo Russo en Boca y acomodó bastante. Hizo cambios tácticos, sacó a algunos jugadores. Reitero con que yo opino que el banco de suplente de Boca
es flojo. Boca no tiene un jugador en el banco de suplentes que pueda cambiar del partido, pero aún así creo que no era momento de meter a Jiménez y a Ceballos en el partido de hoy. Por más que el banco de suplentes de Boca sea flojo, creo que esos cambios no estuvieron de la mejor manera, pero de todas maneras creo que Miguel vino a Boca a sumar, y sumó mucho, la verdad. Es otro Boca, es un Boca mucho más ordenado. Y bueno, nada, de mi parte ir a Nashville a ver el partido con Auckland City. Viajo el mismo día y vamos a ver qué pasa. Si se da la clasificación, que les soy sincero, a ver, obviamente es difícil analizarlo ahora sabiendo que estuviste tan cerca de ganar al Benfica y estuviste tan cerca de empatar con el Bayern. Es como que tenés mucha calentura adentro, estuviste muy cerca de ser muy feliz. Esa es la sensación. Porque si Boca le ganaba al Benfica hubiésemos sido muy felices, y si Boca empataba hoy hubiese sido muy feliz. Pero aún así, nada, ya está. Lo que pasó, pasó. Hay que pasar página rápido. Y como digo, 7-0 al Auckland City. Que Boca le gane 7-0 al Auckland City. Si Boca le gana 7-0 al Auckland City, cualquier victoria del Bayern Múnich nos mete en octavo de final. Si Boca le gana 6-0, depende de cuántos goles le meta el Benfica al Bayern para clasificar en caso de perder. Obviamente, si el Benfica empata, ya Boca queda fuera. Si el Benfica gana, Boca queda fuera. Pero si los alemanes no arreglan el empate, para mí este Bayern al Benfica le gana. Yo he visto en cancha del Benfica, he visto en cancha del Bayern, y el Bayern es mucho mejor equipo. Es otra cosa. Boca con el Benfica termina empatando y te dejó esa sensación agridulce porque podría haberlo ganado desde lo futbolístico. Y Boca con el Bayern termina perdiendo y te queda la sensación agridulce porque te lo empatan faltando poco. Pero no porque creé, o por lo menos yo no creía que Boca de lo futbolístico podía estar a la altura del Bayern. Hoy, sinceramente, he notado un equipo que es otra cosa. O sea, de verdad se los digo, este Bayern Múnich lo vi en cancha y me parece mucho más que el Benfica. Muchísimo más. Entonces, si el Bayern le gana al Benfica 1-0, creo que ya Boca depende de sí mismo, ¿no? Y el Auckland ya está recontra descalificado. A Infantino le conviene mucho más que pase Boca que pase Benfica. Algún penalcito a los 2 minutos como le dieron hoy al Benfica. Porque hoy el Benfica no para de robar. Hablemos de todo también. El Benfica hoy, minuto 40, iba 0-0 con el Auckland City. Y le dan un penal. Es una cosa de loco. Y con ese gol abre el partido. Es una realidad. Después de ese gol cayeron 5 más. Pero sin ese gol no sé si ganaban 6-0. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 penales para Boca. Algo tiene que hacer. Pero bueno, y esperar que Bayern le gane al Benfica. No hay mucho más para analizar. Es una lástima, la verdad, la derrota, Es una lástima porque cuando Merentiel mete ese golazo uno creía que estaba viendo algo histórico. Es la realidad. Es la realidad. Y lo que se vivió en la cancha en ese momento, yo pocas veces lo vi. Pero bueno, lamentablemente llega el gol de este muchacho. Voy con el 1-1. En el arco, Marchesín. Primer gol de Harry Kane, no tiene mucho para hacer. Y segundo gol, es una genialidad lo que hace Kane de vuelta. Porque de espalda al arco la toca de primera para que Olise defina de una. Marchesín tapado. No llega a reaccionar rápido debido a la potencia con la cual patea el francés. Siento que en los goles no tuvo mucha responsabilidad. Tuvo muchas atajadas importantes. La que la ataja a Gnabry cuando lo quiere amagar es increíble. Creo que sinceramente no. A ver, he leído algunas críticas a Marchesín. Si me preguntan a mí, yo lo banco. A mí Marchesín me parece un arquero de jerarquía. Algunos dicen que en las importantes se arruga un poco, pero yo creo que hoy estuvo a la altura, hoy atajó bastante. O sea, a mí me convence Marchesín. No creo que haya sido culpa de él la derrota de Boca hoy. Después, bueno, Advíncula jugó lateral derecho. Creo que Advíncula terminó sufriendo el partido. Se agrandó mucho más en el segundo tiempo. En el primer tiempo, Advíncula no supo cómo contrarrestar las subidas de Coman. En el 1-1 casi siempre quedaba expuesto. Después, bueno, se ganó la tarjeta amarilla, pero creo que lo que hay que hablar de Advíncula es que con tarjeta amarilla completó el partido, no se fue expulsado. En el segundo tiempo mejoró. Cuando pasó el ataque, generó situaciones de peligro. Que creo que el partido de Advíncula fue de manera mayor en todos los sentidos. La dupla central, Di Loro y Ayrton Costa. Bueno, Di Loro, como siempre digo yo, siempre pasa algo que termina jugando. Y a ver, yo no puedo analizar el partido de Di Loro como analizaría el partido de Marcos Rojo o el partido de un central que Boca trajo para que juegue esta clase de encuentros, por un tema de que se está jugando Di Loro y otros 4 o 5 jugadores que no están disponibles. Y teniendo en cuenta eso, yo creo que el pibe se la bancó. Yo no puedo criticar a Di Loro por el partido de hoy, que tampoco creo que haya sido mal. A ver, algunas pelotas las tiró afuera en salida, no cometió algún error puntual, tendría que ver los goles, capaz se coma algún gol, pero sería muy injusto de mi parte agarrármela con él. Creo que terminó haciendo lo que pudo y nada, se la bancó a su manera. Después el partido de Ayrton Costa fue extraordinario. Para mí jugó un gran partido de Ayrton Costa nuevamente. Es un jugador que técnicamente es muy bueno, porque seguramente vos ves a Ayrton Costa y pensás, no, este chabón te mata, este chabón es un sucio. Pero cada vez que va a anticipar, se la gana. Cada vez que va a recuperar, la recupera. Sale jugando y es claro. Si te quedás con la agresividad, bueno, obviamente es un jugador agresivo, es un jugador medido a veces, pero a mí me gusta hablar de fútbol. Y si hablamos de fútbol, técnicamente hablando, es un excelente futbolista. En estos 2 partidos creo que estuvo muy bien. Después, bueno, Lautaro Blanco volvió a jugar un gran partido.
Lautaro Blanco jugó 2 grandes partidos para mí. Voy a explicar lo mejor que tuvo Lautaro Blanco en estos 2 partidos. La confianza en sí mismo. Creo que a la hora de pasar el ataque, Lautaro Blanco estuvo más seguro que otras veces. Gambeteando, yendo hasta el fondo, creando o generando jugadas él mismo a nivel individual. En lo defensivo es cierto que sufrió el partido, más que nada en el primer tiempo. Por el sector de él, el Bayern Múnich encontró muchos espacios y eso generó mucho peligro en la defensa de Boca, pero también a cómo haces para no sufrir si te atacan los jugadores que te atacan, ¿no? Creo que el partido de Lautaro Blanco termina siendo correcto. Doble 5, Bataglia Belmonte. Me gustó el partido de Bataglia, no fue la figura como con Benfica, pero creo que jugó un gran partido hoy. Boca encuentra sus 5. Y a ver, es difícil ahora pensar a futuro, ¿no? Porque venimos a jugar con el Bayern Múnich. Nos viene a atajar Neuer, es medio irreal todo lo que estamos viendo, pero a ver, yo no soy hincha de Boca solamente mundial de clubes. Pensando a futuro, tiene un temita Boca en esa posición. Porque el mejor Bataglia es el que juega de 5. Y un gran jugador que ha tenido Boca en el semestre es Milton Delgado, que juega de 5. Parece que viene Paredes, después del mundial de clubes. Entonces hay que ver cómo va a rearmar Russo el esquema. Creo que va a terminar jugando Paredes en el lugar de Belmonte y Boca va a jugar con un doble 5 de Bataglia de Paredes. Pero pensando a futuro, tengo miedo de que no beneficie a ninguno de los dos eso, porque Paredes es la clase de 5 que juega mejor solo y Bataglia, cuando se hizo dueño de la mitad de la cancha, fue el mejor jugador de Boca. Entonces habría que ver si los dos pueden funcionar, porque ninguno de los dos es interno. Creo que si juega tanto Paredes como Bataglia, Boca tendrá que jugar un 4-4-2 o 4-2-3-1, no va a poder jugar 4-3-3. Pero bueno, creo que Bataglia tiene que jugar de 5 en Boca. Esa es la reflexión que saco yo. O si querés arriesgar un poco más, como juega en el Mineiro. Línea de 3 centrales y Bataglia de líbero. Pero basta de 2. Bataglia no puede jugar más de 2. No puede jugar más de defensor central. Fue la primera medida que tomó Miguel Ángel Russo de que técnico de Boca y la verdad que lo aplaudo. Lo aplaudo porque Bataglia jugó todo un semestre en Boca de 2. Y por más que es jerarquía, por más que es un buen jugador, creo que nadie lo criticó a Bataglia en estos 6 meses, no marcó la diferencia que se esperaba que marque. Un jugador de su edad, con su experiencia, con su jerarquía, que venía de un gran Atlético Mineiro. Y claro, esa diferencia no la marcó porque nunca tuvo la confianza de jugar en su puesto. Hoy lo tiene y mirán qué partido destacó, ¿no? En el Bayern y en el Benfica. Hoy no creo que haya tenido un gran partidazo, pero sí jugó un buen partido para mí. La sensación que me da mi Bataglia es que te da la confianza que te tiene que dar un jugador en estos partidos, y para mí vale mucho. Después Belmonte creo que también completó un buen partido. Belmonte capaz no le va a Boca pases tan precisos o una técnica que el medio campo hace falta, pero recuperó, metió, corrió para todos lados. Para mí fue importante en el partido de hoy y cuando tuvo que salir salió, pero Belmonte creo que termina estando a la altura de estos 2 partidos, en mi opinión. Después, bueno, jugó Zenón, que para mí hoy Zenón estuvo más participativo que con el Benfica. A ver, no es participativo la palabra, estuvo más determinante. Cuando tenía para patear, pateó el arco. Con el Benfica creo que especuló mucho. Me gustó el primer tiempo de Zenón, en el segundo llegó fundido y por eso sale. Pero creo que hoy el partido de Zenón fue mejor que el primer partido. Después jugó Alan Velasco, que para mí hoy Velasco jugó un partido correcto. A ver, un partido distinto a lo que venía demostrando. Hoy Velasco jugó con más confianza. Y la pisó y encaró. Y es verdad que perdió algunas pelotas, pero yo prefiero toda la vida que Velasco agarre la pelota contra el Bayern Múnich en la mitad de la cancha y vaya para adelante y la pierda por tenerse confianza en sí mismo, de querer gambetearse a Kimmich, que juegue para el costado, juegue para atrás o agache la cabeza. Tuvo jugadas buenas, tuvo jugadas malas, pero por ejemplo el partido de Velasco me pareció mucho mejor que el de Palacios, porque creo que el partido de Palacios termina siendo intrascendente para lo poco que participó en el juego. Y cuando lo hizo no lo hizo de la mejor manera. Y Velasco podrá haber perdido pelotas, pero participó constantemente. Creo que la participación en el juego es determinante en esos jugadores. Entonces a mí me gustó el partido de Velasco, sinceramente. Tiene mucho más para dar Velasco, Tiene mucho más para dar. Si se pone al 100 de lo físico y si sigue sumando ritmo futbolístico, Velasco va a ser el 10 de Boca, en mi opinión. Yo confío en él. A ver, yo sinceramente creo que si en este mercado de pases se terminan de traer refuerzos importantes, Boca puede afrontar el segundo semestre con un gran plantel. Hoy Boca encontró el 11, lo que no encuentra es un buen banco de suplentes, un buen recambio. Un problema que le ha pasado también con Diego Martínez en el primer semestre. Pero un Velasco potenciado puede marcarte la diferencia. Después, bueno, como le digo, el partido de Palacios, a ver, es raro lo que me pasa con Palacios, porque es un jugador de los que a mí me gustan con respecto a sus características. Es un jugador pasador, un jugador con calidad, un jugador que capaz no tiene mucho recorrido, pero que le gusta cuidar la pelota. Pero siento que cuando toca la pelota, la toca muy lejos del arco. Y cuando quiere crear juego, lo hace de vez en cuando. Hoy en alguna jugada se apuró.
Le vuelvo a decir que no me terminó de gustar el partido de Palacios hoy, sinceramente. No termina de tener un buen mundial de clubes de los futbolísticos Palacios, en mi opinión. Y bueno, después de 9 jugó Miguel Merentiel. ¿Qué se puede decir de Merentiel? Creo que el 95% de los hinchas de Boca, digo 95 porque uno nunca sabe, hoy al jugador que más banca es a Merentiel. Por muchos factores, pero Merentiel vuelve a estar a la altura. El gol que metió hoy, qué lástima. Qué lástima, Miguel, qué lástima, Miguel. Qué lástima, porque si empatábamos 1-1 era increíble, la verdad. Pero bueno, nada. La verdad que se inventó un golazo. Boca casi que ni atacó hoy. Cuando atacó Merentiel, que se inventó una jugada, termina marcando la diferencia. Después colaboró todo lo que tuvo que colaborar. En la presión, en lo defensivo. Salió cuando no daba más. Salió al minuto 80. Merentiel en los 2 partidos salió habiendo cumplido. Con Benfica se fue ganando y con el Bayern empatando. Lamentablemente no pudo completar los 90 ninguno de los 2 partidos. Cavani, que ni en el banco de suplentes estuvo. Lamentablemente, nada, la Boca termina sufriendo mucho también ahí. Y Merentiel creo que es el ejemplo. Lo dije después del Benfica, lo vuelvo a decir hoy. Es el ejemplo a seguir, dentro y fuera de la cancha. Es un jugador que dentro de la cancha marca la diferencia, que aparece en los partidos importantes, que se esfuerza al máximo y que fuera de ella nunca hizo un quilombo por ser suplente, cuando lo fue y para mí injustamente. Nunca tuvo un mal comportamiento. Lleva 3 años en el club y en los 3 años ha sido constante con su rendimiento. Hizo muchos goles en el 2003, muchos goles el año pasado, lleva varios goles este año, aparece en los partidos importantes. Boca con Merentiel encuentra una solución. El tema es que lo ayuden un poco más, en mi opinión. Creo que si Boca tendría 11 Merentieles, hoy estaría capaz puntero del grupo. Pero Merentiel es un gran ejemplo, la verdad. Ingresó Alarcón al minuto 70, pero no tuvo mucha participación. Ingresó Braida. Qué debut, ¿no? Hoy debutó mal con Braida con la camiseta de Boca. Yo le tengo fe a Braida, sinceramente. Jugó casi 40 minutos, teniendo en cuenta el adicionado. No terminó de entrar bien en el partido, siento yo, pero por un tema de que no estaba cómodo con el rol que le asignaron, en mi opinión. Y además de eso, también creo que le tocó un partido muy complicado también. A ver, no era fácil su tarea. Y después entró Sarachi también, que ese cambio no lo entendí mucho. Quiero creer que el cambio ese fue porque no quedó otra, porque Blanco no daba más. Pero Boca terminó jugando con... No, perdón, Blanco no terminó saliendo. Terminó saliendo, Merentiel y Velasco. Bueno, porque a uno de los dos no podía más, pero Boca terminó jugando con Blanco, Sarachi y Braida por ese sector. Que Sarachi, mucho no pudo hacer. Después entró Milton Jiménez, faltando 20 minutos, vamos a decir 30, contando el adicionado, pero... No me terminó de convencer el partido de Milton, sinceramente. Milton Jiménez, que es un jugador que, yo siempre lo dije, para ser delantero suplente en Boca, es un buen jugador. ¿En qué sentido digo que es un buen jugador? En Boca no puede tener un crack como tercer delantero centro. Tenés a Merentiel, tenés a Cavani, el tercer 9 Jiménez. Y para ser el tercer delantero creo que ha cumplido bastante en este año que lleva en Boca. Metiendo goles, entrando del banco y cumpliendo. Yo sinceramente en estos 2 partidos no lo noté a Milton Jiménez al 100%. Como lo he notado en otros partidos. Porque Milton nunca fue un jugador, en Boca por lo menos, que se caracterice por meter el gol y listo. Si bien es verdad que su cuota goleadora es bastante alta en relación a los minutos jugados, creo que lo que más se le valoraba también era el esfuerzo, lo que metía, lo que presionaba, que nunca te dejaba gamba. En estos 2 partidos yo no noté una presión de Milton Jiménez como sí la he notado de Merentiel, por ejemplo. No sé si Milton llega al 100% de lo físico, sinceramente, a todos los partidos. Y después entró Ceballos, que jugó poco y nada, pero creo que Boca, como le dije, en los últimos minutos, ofensivamente no tenía mucho para hacer tampoco. Era aguantar el 1-1. Para mí ahí llega el error. A ver, estoy viendo el banco de suplente de Boca. Tenía para meter capaz a Milton Delgado, tenía para meter a Blondel, tenía para meter a Pellegrino, de defensor central. Mi sensación es que si entró Ceballos al minuto 80, sabiendo que mucho no ibas a poder lastimar con Ceballos y Jiménez, creo que era mejor que poner un defensor más. Si ponía un defensor más, Boca hubiese empatado 1-1, capaz que no, capaz que lo haya la metida de vuelta. Por eso no quiero tampoco creer que por eso Boca pierde el partido. Pero es cierto que Boca con Ceballos en ese cambio no ganó casi nada, porque Ceballos mucho no iba a poder marcar la diferencia en ataque. A ver, Ceballos es un jugador que te aporta mucho en lo ofensivo. Y la verdad que ofensivamente no está en su mejor momento. Y de lo defensivo no te iba a aportar tanto. Y creo que Boca era un momento en el cual tenía que defenderse. Reitero,
Si Boca ponía un defensor en vez de Ceballos, si hubiese empatado el partido, no lo sé. Pero creo que hubiese sido más óptimo capaz un ingreso de Pellegrino o de Blondel y pasar al vínculo de central que esto. Pero bueno, nada, ya está, ya pasó. Perdimos con el Bayern. Ahora queda lamentarse por el empate con el Benfica, lamentarse por la derrota con el Bayern, porque son 2 partidos en los cuales estuviste muy cerca. Y al estar muy cerca te queda ese gusto amargo de decir, mirá, ¿por qué poco no nos alcanza? Pero creo yo que no tengo ningún tipo de duda, que es mucho mejor tener el gusto amargo de decir que cerca estuve a la tristeza profunda de creer que lejos estuve. Porque si Boca hoy perdía 5-1, hubiese sido mucho más grave, en mi opinión. Ya estaríamos afuera. Hoy no sabemos qué va a pasar. Hoy no lo sabemos y queda rezar. Que el Bayern le gane al Benfica, que Boca golea al Auckland. Y bueno, si pasamos de fase de grupos, agárrate. Si pasamos fase de grupos, ahí sí que venga el que sea, ¿eh? El tema es que, bueno, la fase de grupo que nos tocó nos mató. Nos mató. Y después, bueno, para cerrar también, lo de la gente es extraordinario, ¿eh? Lo de la gente es increíble. Porque Boca en Miami, en los 2 partidos que jugó, fue completamente local. Dicho por propios ajenos. Hoy Harry Kane terminó el partido y dijo que fue de los mejores ambientes en los que jugó en su vida. Que se sintieron visitantes. Yo estuve en la cancha los 2 partidos y 85% con la camiseta de Boca. Creo que eso también hizo que Boca pueda estar a la altura de los 2 partidos. Si Boca hubiese jugado sin gente con el Benfica, perdía para mí, por ejemplo. Inchequeable. Pero a lo que voy es que la gente hizo todo lo que podía hacer para que Boca pueda avanzar. Y los jugadores creo que también. No se dio y bueno, ya está. Pero vamos a ver qué pasa en el tercer partido. Creo que la hinchada de Boca demostró una vez más por qué es tan grande. Porque si bien Boca es el equipo del fútbol argentino que más Copa del Mundo tiene, que nunca descendió, que más títulos totales tiene y el más grande porque mucha gente cree que somos los más grandes por las copas, que obviamente son re importantes. También creo que Boca es el más grande de todo por la gente. Creo que es un cúmulo de las 2 cosas, ¿no? Los títulos que tiene Boca lo hace enorme, pero la gente que tiene lo hace ser tan popular que hoy todo el mundo está hablando de Boca. Creo que la popularidad de Boca llega a niveles que es motivo de sentirse orgulloso. Pero bueno, obviamente uno como hincha quiere ganar y no tocó y bueno, hay que dar la cara. Hay que dar la cara. Creo que pocas veces en mi vida estuve tan orgulloso de ser hincha de Boca como ahora. La cantidad de gente que veo a Boca en otro país es extraordinario. Y ojalá que el próximo Mundial de Clubes lo podamos jugar. Para volver a estar y para volver a sentir esta vibra de saber que somos muy grandes, la verdad. Pero bueno, les soy sincero, creo que con el pasar de los días va a quedar más en el olvido, entre comillas, más en el pasado. La amargura de perder hoy y la amargura de empatar con el Benfica. Y van a crecer las expectativas. Va a crecer la ilusión de que si le ganamos al Auckland, de que si le metemos 6, de que el Auckland está eliminado, de que si el Bayern le gana al Benfica. Yo estoy en la cancha, me entero que el Bayern va ganando 1-0 al Benfica a los 10 minutos y se me vuelvo loco. Hay que dejar pasar los días, hay que esperar que llegue el día y bueno, si clasificamos a octavos, que sea toda una fiesta. Y si quedamos eliminados, ganen el campeonato que nos queda, ganen la Copa Argentina, ganen el Clásico arriba de la Bombonera, clasifíquense a la próxima Copa Libertadores y cierren el año con Boca campeón. Boca tiene que salir campeón del fútbol argentino, Boca tiene que ganar la Copa Argentina. Si le pudiste jugar de igual a igual al Benfica y le pudiste jugar igual a igual al Bayern, no hay excusas, hermano. Salí campeón. Porque hoy, obviamente, la banco, ya está, podía pasar. Después, si vamos a jugar en la mañana con un equipo del fútbol argentino y perdimos de 2-0, es para morirse. Entonces, creo que Boca necesita un título, merece un título y lo va a conseguir. Lo va a tener antes de fin de año, Boca será campeón y le va a dar la clasificación directa a la Copa Libertadores. Y bueno, a partir del año que viene, creo que arranca un proyecto nuevo. Quiero creer, con Paredes a la cabeza, con Russo, con otro mercado de pases importante. Creo que Boca puede repuntar en este corto plazo. Tengo la ilusión, por lo menos. Nada, ¿qué se le va a hacer? No tengo mucho más para decir. Una tristeza, pero a la vez la sensación de que se dio todo. Es lo que siento en este momento. O sea, no me sale, por ejemplo, criticar a los jugadores hoy. Me sale nada. Saber que estuvimos a la altura y, bueno, esperar el milagro. Yo creo todavía. Yo hasta que se den los resultados matemáticamente, siento que se puede. Después, bueno, la vida da muchas vueltas. Pero para terminar, me voy con la sensación de que el Boca que vimos en estos 2 partidos es otro Boca. Es otro equipo. No es el mismo equipo que viene a la Bombonera contra Independiente.
No es el mismo equipo que viene en la Bombonera contra Lanús. Es otro equipo, con otra mentalidad, con otras ganas de jugar al fútbol. Ahora quedan los futbolistas, en el entrenador, en la dirigencia, mantener esta postura. De que Boca no es menos que nadie, de que Boca tiene que ganar y de armar un equipo sólido. Con eso, creo que Boca va a terminar siendo campeón del fútbol argentino. Porque le va a alcanzar. Con esto le va a alcanzar. El tema es que lo mantenga. Un gran problema en el fútbol es no mantener esto, ¿no? Que no sea solamente la emoción de ver a miles y miles de hinchas de Boca en Miami. Que después, cuando toque jugar el fútbol argentino, ganar la mayoría de los partidos y clasificar a la próxima Copa Libertadores. Creo que lo que quiere el hincha de Boca en este momento es un equipo que lo represente. Y no me gusta ver por el hincha de Boca, así que voy a ver por mí. A mí me representaron estos dos partidos. Desde la actitudinal me representaron. Vi un equipo que dejó la vida. Y vi un equipo que hace mucho no juega como jugó estos dos partidos. Si no alcanza, no alcanza. Pero si juegan así, lo que resta del año es algo mucho mejor que lo que mostraron hasta ahora. Creo que es otra cosa este equipo. Pero bueno, nada. Una lástima porque seguramente muchos capaz van a decir te conformás con la derrota o están normalizando perder. Y la verdad que no. Lo que pasa es que no me gusta que el análisis sea solamente teniendo en cuenta el resultado. Como dije, si Olise la mandaba afuera, era el mejor plantel del mundo. Y como entró, somos un desastre. Yo creo que hay que analizar el partido completo, hay que analizar un Boca que se vio distinto. Y si hablamos de fútbol, es otro equipo. Pero bueno, nada, cosas que pasan. Esperemos el milagro. Esperemos ganar el Auckland y que el Valle robe una manito, ¿no? Más que esto no se puede pedir.